Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Héctor. Habíamos hecho el primer vídeo con las piernas y los brazos. Vamos ahora con la segunda parte en la que haremos el cuerpo y sus costillas. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. En el vídeo anterior nos habíamos quedado en la vuelta número 19. Vamos a empezar ahora la vuelta número 20. Entonces vamos a cambiar a color negro, así que el último punto de la vuelta número 19 lo vamos a cerrar con el color negro. Y ahora empezamos la vuelta número 20. Vamos a hacer un punto bajo, y a continuación de ese punto bajo hacemos un aumento. Tenemos que repetir lo de un punto bajo y un aumento durante 12 veces. Aquí ya tenemos una, nos faltan 11 veces más, un punto bajo y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. Ahora, desde la vuelta número 21 hasta la vuelta número 30, vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos. Ahora en la vuelta número 31 vamos a empezar haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar. Y a continuación de ese punto bajo vamos a hacer una disminución. Vamos a repetir 11 veces más lo de un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 32 volvemos a comenzar haciendo un punto bajo, lo volvemos a marcar y a continuación del punto bajo hacemos una disminución. Vamos a repetir 7 veces más lo de un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 16 puntos. Después de esta vuelta ya le vamos a meter relleno y ahora en la vuelta número 33 vamos a hacer 8 disminuciones. Alrededor de toda la vuelta es lo que vamos a hacer, 8 disminuciones y terminamos la vuelta con un total de 8 puntos. Después de esta vuelta ya le metéis todo el relleno que sea necesario porque ya luego no vais a poder. Y ahora este último punto de la vuelta número 33 lo vamos a cerrar ya otra vez con el color hueso. Entonces lo voy a deshacer un poquito. Era una disminución, así que la empiezo y lo cerramos con el color hueso. Así. Y ahora, desde la vuelta número 34 hasta la vuelta número 42, vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos, y ya con el color hueso. Después de la vuelta número 42, ya vamos a cortar la hebra, dejamos bastante largo porque con esto es con lo que vamos a unir después la cabeza. Ahora vamos a colocarle los brazos. Tomamos la medida de un alambre, así, colocando los brazos así a cada lado del cuerpo y más o menos tomáis la medida de eso y ahí cortáis un alambre. Ahora le vamos a doblar una de las puntas para que no se salga por el inicio del brazo, ahí le doblamos la puntita y esto lo vamos a meter dentro del brazo, así, y ahí lo metemos dentro del brazo. Y los brazos se los vamos a colocar al cuerpo entre las filas 29 y 30. Entonces, si esta última de aquí era la 42, vamos a contar hacia abajo. 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30 y 29. Entre la fila número 30 y la número 29 es donde van a ir colocados los brazos. Colocáis el muñeco recto hacia vosotros, así, con los pies rectos hacia vosotros, y que quede pues más o menos lateral, ¿vale? En el medio. Entonces por ahí le metéis el alambre, voy a quitar esto, si no, no puedo. Por ahí le metéis el alambre y salís en el otro lado en la misma fila,
Vamos a mirar que nos quede en la misma fila y más o menos que quede lateral, que quede bien recto así por un lado y por el otro. Ahora de este otro lado vamos a doblar también un poquito la punta para que no se nos salga y hacemos lo mismo. Vamos a meter el brazo ahí por el agujerito y vamos a meterlo por dentro. Ahí está. Y ahora con estos dos hilos que habíamos dejado aquí, estas dos hebras, lo vamos a unir al cuerpo. Lo unís en un punto ahí pequeñito, ¿vale? Para que no se note mucho el color clarito sobre el negro. Entonces ahí lo coséis en unos puntitos asegurándolo bien y suficiente. Ahora vamos a hacerle las costillas, entonces vamos a empezar por la central, ¿vale? Por lo que sería la espalda. Hacemos con el color hueso 16 cadenas, 1, 2, y ahora nos regresamos por las cadenas haciendo 15 puntos bajos. 1, 2. Cortamos dejando hebra para coser y se la vamos a colocar en el cuerpo, en el centro, desde el cuello hasta la parte de abajo, hasta el blanquito de la parte de abajo. Ahí la colocamos centrada. La podéis poner de un lado o de otro como más os guste. Así estaría. Y ahora para hacer las costillas vamos a levantar 12 cadenas y después de las 12 cadenas nos vamos a regresar haciendo 11 puntos deslizados. Un punto deslizado en cada cadena. Tenemos que hacer 8 costillas iguales, ¿vale? 8 tiras igual que esta, y se las vamos a ir colocando en el cuerpo. Aprovechando esta curvatura que ya tienen, le vamos a poner una así por encima del brazo y por el otro lado, aquí ya las tengo hechas, le ponemos la otra. Así irían dos así por encima de los brazos, luego otras dos un poquito más abajo hacia el brazo, una aquí y otra un poquito más abajo, luego otras dos también un poquito más abajo y por último, casi aquí en el fondo de todo, otras dos. Y así irían 4 de este lado y 4 del otro lado. Acordaros de aprovechar la curvatura, ¿vale? Esta curva que tiene hacia arriba por un lado y la otra pues le dais la vuelta para que os quede también la curva ahí hacia ese lado. Y así es como tienen que quedar más o menos las costillas de Héctor. Entonces ahora, como todavía tenemos un poquito de tiempo, vamos a hacer el pantalón. Entonces, con el color que vayáis a hacer el pantalón, vamos a empezar por la pierna derecha. Empezamos levantando 18 cadenas. Vamos a cerrar en círculo los 18 puntos y desde la vuelta número 1, porque ahora todavía vamos a hacer la 1, hasta la número 6 vamos a hacer los 18 puntos que tenemos. Ahora hacemos 1 en cada cadena, que son los 18, y después seguimos haciendo en la vuelta número 2 y 3 hasta las 6, un punto en cada punto de los 18. En la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo una cadena y ahora vamos a girar el tejido y vamos a tejer por esta parte de dentro, por esta de aquí. Vamos a hacer 14 puntos bajos, empezamos aquí en la esquinita y vamos haciendo 1, 2, 3. Después de los 14 puntos bajos vamos a hacer una cadena, volvemos a girar el tejido y ahora vamos a tejer por esta otra parte de aquí. Volvemos a hacer 14 puntos bajos. 1, 2. Después de los 14 puntos bajos vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos a unir en el principio de estas otras de aquí. Fijaros, como habíamos girado por un lado y luego otra vez habíamos girado, tenemos aquí este inicio más levantado. Entonces ahora
sin girar, ya no damos la vuelta, hacemos las 4 cadenas y nos vamos a unir aquí, en este primer punto de aquí, con un punto bajo. Y vamos a hacer en esta vuelta 18 puntos bajos. Este ya sería el primero, vamos haciéndolo ya alrededor. 2, 3. Cuando llegamos a las cadenas llevamos 14 puntos, tenemos que hacer 18, entonces vamos a hacer un punto en cada una de las cadenas. Aquí sería 15, 16, en la siguiente cadena 17 y en la última cadena 18. Estamos ya en la vuelta número 9. Porque desde las 7 creo que no volví a nombrar la vuelta, pero bueno, después de las 7 hemos hecho la 8, que habíamos hecho 14 puntos bajos, luego en la 9 son 4 cadenas y 18 puntos bajos, y ahora en la 10 y en la 11 vamos a hacer los 18 puntos bajos que tenemos, un punto en cada punto. En la vuelta número 12 vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos, y después de los 10 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Y vamos a terminar la vuelta haciendo 7 puntos bajos y con un total de 19 puntos. En la vuelta número 13 vamos a hacer un punto en cada punto de los 19 que tenemos. En la vuelta número 14 vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos. Y después de los 10 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Terminamos la vuelta con 8 puntos bajos y con un total de 20 puntos. Ahora desde la vuelta número 15 hasta la vuelta número 20 vamos a hacer un punto en cada punto de los 20 que tenemos. Al terminar la vuelta número 20 ya podéis cortar la hebra y no hace falta que dejéis hebra muy larga porque luego lo vamos a unir con la otra pierna tejiendo, entonces no hace falta hebra. Vamos a hacer ahora entonces la pierna izquierda. Comenzamos levantando 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En la primera cadena vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada cadena, 1 y 2. Y en el último punto, un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 6 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y empezamos en el primer punto haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto vamos a hacer un aumento. A ver, ahí. Un aumento. Terminamos la vuelta número 2 con 8 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer los 8 puntos que tenemos, uno en cada punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3. Y las vamos a unir en círculo. Lo unimos con esta piececita en círculo. Aquí en el primer punto de esta esquinita lo unimos con un punto bajo y terminamos la vuelta número 3 con 18 puntos. Ahora, este punto bajo que acabamos de hacer aquí es el primer punto de la vuelta número 4, entonces lo vamos a marcar. Y en la vuelta número 4 y en la número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 18 que tenemos. En la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el siguiente punto hacemos un aumento.
Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 19 puntos. En la vuelta número 7 vamos a hacer un punto en cada punto de los 19 que tenemos. En la vuelta número 8 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos y a continuación de los 2 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Ahora hacemos 16 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 20 puntos. Ahora, desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 13, vamos a hacer un punto en cada punto de los 20 que tenemos. Después de esta vuelta número 13, vamos a empezar a unir ya con la otra pierna. Entonces, en esta pierna izquierda que estáis haciendo ahora, tenéis que terminar los puntos en la esquinita, ¿vale? Fijaros que esta parte de aquí es más larga y esta de delante más cortita. Entonces, más o menos en la esquinita, donde empieza esta parte, donde termina esta parte, por ahí es donde tenéis que terminar de tejer. Si os habéis ido más adelante, le quitáis algún punto, no pasa nada, hasta que estéis ahí, ¿vale? Yo, por ejemplo, le voy a quitar uno porque parece que está demasiado adelante. Y si os falta algún punto, pues recorréis hasta llegar a la esquinita, ¿vale? El caso es que más o menos estéis así en la mitad. Ahora vamos a levantar 2 cadenas y vamos a unir con la otra pierna poniéndola con el agujero hacia nosotros, ¿vale? Esta es la parte de delante y esta también es la parte de delante, la que está más cortita. Y lo vamos a unir ahí en la mitad para que el pantalón quede así rectito, ¿vale? En el punto que vosotros veáis interior. Ahí nos unimos con un punto bajo y vamos a ir haciendo los 20 puntos bajos que hay alrededor de la pierna esta de aquí. Ahí ya tenemos uno, este sería 2 y vamos así haciendo los 20 puntos bajos de esta pierna. Después de los 20 puntos bajos vamos a hacer un punto en cada cadena. Teníamos 2 cadenas, así que hacemos aquí uno y en la siguiente cadena otro. Y volvemos a hacer los 20 puntos bajos de la otra pierna, un punto en cada punto de los que hay en esta otra pierna. Después de los puntos bajos de esta pierna volvemos a hacer otros 2 puntos bajos en las cadenas, uno en cada cadena, ahí tenemos uno, y en la siguiente cadena otro, y terminamos la vuelta con un total de 44 puntos. Esta vuelta que acabamos de hacer es la número 1, ¿vale? Volvemos a nombrar las vueltas desde la número 1 porque si no nos vamos a liar con las piernas. Ahora, en la vuelta número 2 y en la número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 44 que tenemos. En la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos. Después de los 8 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Y ahora vamos a hacer 16 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 16 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Y volvemos a repetir 16 puntos bajos. Terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. Ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 42 que tenemos. En la vuelta número 6 empezamos haciendo 8 puntos bajos y después de los 8 puntos bajos hacemos una disminución. Después de la disminución vamos a hacer 15 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 15 puntos bajos hacemos otra disminución. Y ahora vamos a hacer 15 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 40 puntos. En la vuelta número 7 vamos a hacer un punto en cada punto de los 40 que tenemos. Ahora en la vuelta número 8 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a empezar haciendo un punto alto y en el siguiente punto hacemos un aumento de punto alto. Entonces ahí hacemos un punto alto y en ese mismo punto otro. Y esto es lo que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta.
hacemos en este punto un punto alto y en el siguiente un aumento de punto alto. Hacemos esto por toda la vuelta, que son un total de 20 veces, ya tenemos 2, nos faltan 18. Y al llegar al final de la vuelta ya podéis cerrar haciendo un deslizado, una cadena, y ahí ya podemos cortar y esconder la hebra. Ahora ya le podemos colocar el pantalón. Si os hace falta podéis ayudaros con el gancho, porque sí es verdad que los pies son bastante grandes y el pantalón entra justo, pero bueno, lo ponemos despacito, así se lo ponemos. Cuesta un poco ponerlo, pero bueno, es que si no, no tenemos manera de hacérselo, claro, si no, no se tendría de pie si no le hacemos unos piecitos grandes. Pero bueno, con un poquito de paciencia y con un gancho un poco fuerte lo podéis hacer y ya veis que no se estropea ni le pasa nada. Y entonces el pantalón quedaría así. Ahora con una hebra un color un poco más fuerte he utilizado yo, vosotros podéis utilizar el color que os guste. He cortado así una hebra bastante larga y se la vamos a poner alrededor del pantalón, aquí como si estuviese atado. Esto quedaría arriba y el nudito se lo vamos a hacer justo ahí donde empieza ese fruncido para que pareciese que el pantalón está atado. Entonces le damos así unas vueltas. Así le dais unas vueltitas y le hacéis un nudo que quede más o menos lateral, ¿vale? Que no quede en el medio y medio, pues que no queda tan chulo. Mejor así lateral hacia una de las piernas y dejáis la hebra bien subida así, la empujáis hacia arriba. Tiene que quedar justo en el borde del pantalón para que, bueno, pues que parezca que está atado. Le cortamos un poquito la hebra con el largo que a vosotros os guste y bueno, pues por aquí vamos a dejar el vídeo de momento. Yo creo que para hoy ya está suficiente, hemos hecho un montón. Y bueno, pues así vamos con el proyecto de Héctor, espero que os esté gustando. Podéis dejarme en los comentarios qué os parece o por ahí me decís si tenéis alguna duda o lo que sea. Y bueno, pues como digo siempre, suscribirse y activar la campanita para que os avise de YouTube cada vez que esté subiendo vídeo. Y si os apetece seguirme en Instagram, por allí voy contando por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal. Y bueno, pues así también me ayudáis un poco siguiéndome en mis redes sociales. Así que bueno, pues hasta el siguiente vídeo, cuidarse, chao chao.